Hola hermanos, ¿cómo están? Nuevamente les doy la bienvenida. Vamos a seguir adelante con este discipulado, hermanos, y vamos a continuar con nuestros temas acerca de los roles en el hogar. Hemos ya hablado hasta ahora sobre la familia, sobre el matrimonio, sobre la soltería, ¿verdad? Y hablamos también acerca del cortejo bíblico. Así que en esta ocasión vamos a estar viendo el último tema sobre este bloque, hermanos, el rol de los hijos, ¿verdad? Un tema que, hermanos, nos involucra a todos definitivamente, porque todos somos hijos, ¿verdad? Unos pues están en cierta etapa, otros están en otra, etcétera. Pero no hay nadie aquí que no tenga padres, ¿verdad? La palabra es muy clara, hermanos, en este tema. Vemos que existe un deber bíblico de los hijos hacia los padres. Este es un mandato no solamente para los hijos, hermanos, que tienen padres cristianos, sino es un mandato para todo hijo que tiene padres, ¿verdad? Sean cristianos o no. Así que, como hemos visto, ¿verdad? Que los padres tenemos deberes hacia los hijos, tenemos la responsabilidad, ¿verdad? Nosotros como padres de moldear a los hijos con un esfuerzo sabio y bíblico, un esfuerzo constante, pero también un esfuerzo paciente y amoroso, ¿verdad? Y como padres nosotros debemos ejercer una influencia en sus vidas, ¿verdad? Y no dejar que esa influencia sea sustituida por nadie más ni por nada más, ¿verdad? Entonces, si nos damos cuenta, hermanos, vivimos en una cultura donde se exalta la rebeldía, ¿sí se han dado cuenta? ¿Verdad? En esa cultura que estamos viviendo se menosprecia la sumisión y se menosprecia la obediencia. Entonces, crear hijos sumisos hoy en día realmente es nadar en contra de la corriente. Y la tarea que tenemos nosotros como padres cristianos hoy en día no es una tarea fácil, pero hermanos, no por eso debemos de amedrentarnos, ¿verdad? Los padres cristianos enfrentamos de hecho muchos retos. Vivimos bajo mucha crítica, y no solamente del mundo, ¿verdad? En muchas ocasiones, tristemente, también de otros cristianos. Pero aun cuando nosotros veamos a otros padres que profesan la fe cristiana descuidando a sus hijos y dejándoles hacer lo que a ellos les dé la regalada gana, hermanos, no debemos olvidar que nosotros tenemos una responsabilidad delante de Dios. Eso es muy importante que lo podamos recordar. El deber que los hijos deben cumplir hacia sus padres, hermanos, depende mucho de que nosotros como padres se lo enseñemos. ¿Me explico? Leemos en Efesios capítulo 6, versículos del 1 al 3, que dice: hijos, obedezcan en el Señor a sus padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Miren, hermanos, como padres, recordemos, enseñar a nuestros hijos a honrar nuestra autoridad es realmente el instrumento que muy probablemente Dios va a usar para llevarles a honrar cualquier autoridad. ¿Se dan cuenta? Es un principio, incluyendo, claro, la autoridad de Dios. Así que uno de los deberes que tenemos como padres es enseñar a nuestros hijos este deber, hermanos. El padre que no ama a sus hijos, literalmente no les va a enseñar, no les va a enseñar a respetarlo. Los va a dejar hacer lo que ellos quieran. Ahora, hermanos, háganse estas preguntas. ¿Cuál es el deber realmente de los hijos hacia los padres? Hermanos, el deber que Dios impone en los hijos, ¿verdad? Se resume en dos palabras claves: obedecer y honrar. ¿Se dan cuenta? La palabra obedecer significa debajo y oír. Literalmente significa entonces estar bajo una voz, ¿verdad? Escuchar con atención. Escuchar al que tiene la autoridad sobre nosotros. Entonces, como hijos debemos escuchar a los padres atentamente, hermanos, y debemos también obedecerles. ¿Se dan cuenta? Y, hermanos, no puede haber obediencia cuando no se acepta la autoridad precisamente del que está hablando. ¿Se dan cuenta? Perdón.
Claro que, hermanos, se espera de los que somos padres, ¿verdad?, que nosotros podamos dar una dirección clara y que nuestros hijos, cuando estamos dando esa instrucción, puedan tener sus oídos abiertos para oír y puedan tener su voluntad dispuesta para obedecer. Ahora, un hijo, hermanos, cuando su padre o su madre les habla, un hijo debe de poner toda su atención, porque esa voz debe de ser sumamente importante para el hijo, ¿verdad? Y el hijo debe de tratar, de hecho, de comprender lo que se le está pidiendo. Niños y jóvenes, hermanos, obedecer conscientemente es lo que la palabra del Señor precisamente nos está invitando a que podamos hacer, que podamos obedecer de una manera consciente, y no solamente a nuestros padres, pero también a Dios. Ahora, ¿por qué deben los hijos, verdad? Como decía hace un momento, los jóvenes y los niños, ¿por qué deben de obedecer a sus padres? Hermanos, la Biblia dice que lo deben de hacer porque esto es justo. La base precisamente de este deber, hermanos, es la autoridad de Cristo mismo. ¿Se dan cuenta? Los hijos deben de obedecer a sus padres porque eso es lo que agrada al Señor, porque esa es la voluntad, ¿verdad?, expresada, de hecho, de Cristo. Los hijos que obedecen a sus padres, obedecen a Dios. ¿Se dan cuenta? Dios estableció las reglas del juego precisamente para cada miembro de la familia. Y un hijo que atenta contra la autoridad de sus padres, está atentando contra la autoridad de Dios mismo. ¿Se dan cuenta del peligro? Cuando un hijo se rebela contra la autoridad de sus padres, realmente se está rebelando en contra de Dios. Romanos 13:2 dice, de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. Ahora, Dios también pide a los hijos, hermanos, algo muy importante, que es el honrar a sus padres. Lo que señala algo pesado en muchas ocasiones, ¿verdad? Algo que no podemos, hermanos, de hecho, tomar con ligereza, aun cuando en muchas ocasiones como hijo tú sientas pesada esta parte. Cuando Dios en su palabra nos dice que debemos honrar el nombre de Dios, eso nos muestra, hermanos, que ese nombre lleva un peso enorme consigo, ¿verdad? Y no podemos tomar el nombre de Dios como algo sin importancia. Entonces eso es lo mismo que se espera de los hijos hacia los padres. ¿Se dan cuenta? La palabra honra sugiere un profundo respeto por la autoridad de los padres. Y va acompañado, claro, de un sentido de valor. Los hijos deben de valorar a sus padres. Ellos deben de ser extremadamente valiosos delante de sus ojos. ¿Se dan cuenta? Este mismo valor, hermanos, es el que aparece en la primera carta de Pedro, el capítulo 2, versículo 7, cuando el apóstol dice, para ustedes, pues, los que creen, Él es precioso, y está hablando de Cristo. ¿Se dan cuenta del valor que Pedro está dando a nuestro Señor Jesús? Ahora, los padres deben de tener un valor incalculable para sus hijos, hermanos, y de esa manera tratarles. ¿Se dan cuenta? Lo opuesto a esta honra, hermanos, es el irrespeto. Es el desprecio, ¿verdad? Es el menosprecio. Entonces, tomar a los padres como poca cosa y su palabra como algo sin importancia, ¿no? O peor, peor aún, como algo despreciable y molesto, ¿verdad? Que lo expresan en muchas ocasiones los hijos con argumentos o palabras como estas, ¿no? Que dicen, ay, ahí viene mi papá otra vez con las mismas cosas de siempre, ¿verdad? A lo mejor te hace familiar esta frase. Y en ocasiones no lo dicen con la boca, pero eso es lo que tienen en el corazón. Y esos hijos que piensan, ¿verdad? Es que mis papás solo me están molestando y no me dejan vivir, ¿verdad? Bueno, ese tipo de situaciones es básicamente lo que estoy mencionando, ¿verdad? Que toman a sus padres como poca cosa y toman sus palabras como algo sin importancia. Vemos en Éxodo capítulo 21, versículo 15, dice, el que hiere a su padre o a su madre, morirá. ¿Qué palabras tan fuertes, ¿verdad? Miren, hermanos, la Biblia es muy clara cuando se trata de valor, ¿verdad? Del valor que Dios le da precisamente a la honra a los padres. Y en el Antiguo Testamento observamos varios acontecimientos pecaminosos en los que Dios precisamente provocó la muerte de los israelitas. Miren, observamos cuando Israel cayó en idolatría,
¿verdad? Al hacer el becerro de oro y cómo murieron 3,000 hombres por falta precisamente del arrepentimiento, ¿no? Y también observamos en el libro de Deuteronomio, el capítulo 21, de los versículos 18 al 21, cuando menciona ahí el libro de Deuteronomio que cuando un hijo era rebelde y ya habiéndolo castigado no obedecía, bueno, los padres debían llevarlo, ¿verdad?, a los hombres de la ciudad para que lo apedrearan. ¿Por qué nos enseña todo esto, hermanos? Todo hijo desobediente caerá muerto al instante. ¿Eso es lo que estamos aprendiendo? Pues no, ¿verdad? No. Hoy en día ya no sucede eso, pero imagínense si eso sucediera, como en los tiempos del pueblo de Israel, ¿verdad? Ahora, en la soberanía de Dios, hermanos, puede precisamente suceder, y ha sucedido, ¿no?, que la deshonra a los padres ha sido causa de muerte prematura en algunos jóvenes. Eso es dentro de la soberanía de Dios y no es la norma, ¿verdad? No es lo que sucede hoy en día. Pero vemos en muchas ocasiones esto, hermanos, muertes prematuras en los jóvenes a causa de la desobediencia a los padres, de la deshonra. Pero no siempre fue así, ¿no? Aquí aprendemos a mirar precisamente aquellos pecados que para Dios son intolerables, ¿verdad? Como por ejemplo la idolatría, ¿no? Lo vemos ahí con el becerro de oro, la deshonra a los padres, etc. Y aunque esas leyes civiles no están vigentes hoy en día, pues Dios sigue, hermanos, de hecho pensando lo mismo, ¿verdad?, que cuando esas leyes fueron promulgadas. Porque Dios es el mismo ayer, hoy y siempre, hoy y por los siglos, ¿verdad? Él es inmutable y Él se asegura precisamente de que ese pecado no quede sin castigo. Entonces, si somos creyentes, hermanos, vamos a alcanzar a ver que cuando actuamos de esta manera, estamos ofendiendo grandemente a Dios. Y esto, hermanos, nos moverá a no querer precisamente hacerlo cuando nos damos cuenta. Hermanos, debemos honrar a nuestros padres, debemos obedecerlos, pero no debe de ser por temor de ser consumidos por Dios, sino debe de ser por el amor, por el agradecimiento que tenemos a Dios por nuestros padres, ¿verdad? Y porque queremos honrarlo a Él en primer lugar. Entonces ese es el motivo que debe de mover a los hijos en primer lugar a obedecer a sus padres. Los hijos deben de honrar a sus padres, de hecho, por varias razones que yo quiero mencionarlas en este video. En primer lugar, la primera razón por la que los hijos deben de obedecer a sus padres y deben de honrarles es por el hecho de que son sus padres, ¿sí? Jóvenes y cualquiera de nosotros, hermanos, por eso decía al principio que eso nos compete a todos, ¿verdad? ¿Por qué debo de obedecer a mis padres y por qué debo de honrarlos? Porque ellos son nuestros padres, ellos son los que nos dieron la vida. Ellos te aman con un amor incondicional y con un amor sacrificial, ¿verdad? Probablemente tú has sido motivo de sus desvelos muchas veces, porque has estado enfermo o porque ellos han estado preocupados por el estado de tu alma delante de Dios, ¿verdad? Hijos, tus padres seguramente han derramado muchas lágrimas por ti, ¿verdad?, de las que posiblemente tú nunca te has enterado y nunca te enterarás, ¿verdad? Entonces es justo que los obedezcas y que los honres. Sería terriblemente injusto que no lo hicieras. En segundo lugar, ¿por qué debes de obedecer y honrar a tus padres? Porque Dios lo ha mandado y eso es lo más importante, ¿verdad? Es un mandamiento. Dios lo dio en Éxodo 20:12 cuando dijo: honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Ahora, el apóstol Pablo dice que este es el primer mandamiento con promesa. Y es tan valioso este mandamiento que Dios le puso una promesa, ¿verdad? Dice en el libro de los Efesios, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra, ¿verdad? Y el quinto mandamiento, de hecho, posee una importancia crucial, porque el trato que le damos a nuestros padres y la relación que tengamos con ellos, miren, será determinante en nuestra relación con todas las personas que nos rodean. Este mandamiento es importantísimo para el buen funcionamiento de la sociedad humana.
Cuando los hijos no respetan a sus padres, tampoco respetan las otras esferas de autoridad que fueron puestas por Dios. Y entonces la sociedad se convierte en un caos, ¿verdad? Dios pide, hermanos, a los hijos que honren a sus padres para que les vaya bien, para que sean bendecidos, con una larga vida, con una vida armoniosa, con una vida feliz, ¿verdad? Y eso lo pone como regla general, ¿se dan cuenta? Entonces, de esa misma manera entendemos que es una vida desafiante, ¿verdad?, hacia los padres. Y esa vida desafiante hacia los padres va a resultar en una vida miserable y probablemente en una muerte temprana. ¿Se dan cuenta? ¿Cuántos hijos no han muerto porque sus padres les dijeron, no te vayas? Y ellos se fueron, ¿no? Y se murieron, tristemente. ¿Cuántos hijos no han muerto porque robaron el auto de su padre, ¿verdad? Y tuvieron un accidente. Ahora, hermanos, la Biblia nos muestra que hay una conexión directa entre la instrucción y la vida dichosa, y el desprecio precisamente de esa instrucción y la desgracia. ¿Se dan cuenta? Hay una conexión directa. Proverbios 3, el versículo 1 al 2, dice, hijo mío, no te olvides de mi ley, y tu corazón guarde mis mandamientos, porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Entonces vemos, hermanos, que la sabiduría de un joven está en escuchar la voz de sus padres. ¿Se dan cuenta? Proverbios 10:21 dice, mas los necios mueren por falta de entendimiento. Ahora, ¿por qué muchos mueren? Nos podemos hacer ese tipo de preguntas. La Biblia es clara, ¿no? Aquí lo que acabamos de leer en este proverbio, pues porque son necios, ¿se dan cuenta? Porque no oyen el consejo, de hecho, porque piensan en muchas ocasiones ser más sabios que todo el mundo. Así que, hijos, desechar la instrucción de tus papás es una locura, ¿verdad? Desechar su consejo es una insensatez, es necedad, es una necedad, ¿verdad? Es cierto que los padres no somos, ¿verdad?, infalibles, pero también es cierto que tus padres tienen una experiencia que tú no tienes y que de hecho te va a tomar años adquirir. Entonces, todos los que estamos aquí, como hijos, tenemos que saber que el interés de un padre no es hacer de la vida de sus hijos una vida aburrida, ¿verdad? Sino de hecho el interés que tenemos como padres es guardarlos del mal. Entonces, si tú no ves ninguna razón para hacer lo que se te pida que hagas, ¿no?, o para dejar de hacer lo que tus padres dicen que no hagas, bueno, aún así piensa que es probable que debe de haber alguna cosa que tú no estás viendo por tu inexperiencia. Y debes de obedecerles, ¿verdad? Porque Dios lo está mandando. En este caso, Dios está usando a tus padres para protegerte del mal, ¿te das cuenta? Y no quiere decir que no que no se pueda, ¿no?, que un hijo pida con todo respeto una explicación. No quiere decir eso, ¿verdad? Sobre todo cuando ya tiene cierta edad. Pero si al final de cuentas, aún con la explicación, no entiende por qué, ¿verdad?, o los padres no pueden dar todas las explicaciones, bueno, ese hijo no debe de olvidar que sus padres, al final de cuentas, fueron puestos por Dios como una autoridad sobre él. ¿Se dan cuenta? Que el hijo no entienda eso, no elimina la autoridad de los padres. ¿Me explico? Y quizá muchas veces el padre llega, de hecho, a equivocarse, ¿no?, o a tener un juicio equivocado. En muchas ocasiones, de hecho. Pero si lo que él pide, ¿verdad?, a su hijo, o lo que un padre pide al hijo, no es pecado, bueno, el hijo debe de obedecerlo, ¿verdad?, como quiera, porque su padre sigue siendo la autoridad que Dios puso sobre él. Y es muy probable que Dios esté usando el juicio equivocado del padre, en este caso, para librar al hijo de un problema que Dios sí sabe, ¿verdad? Dios puede usar en muchas ocasiones, jóvenes, el no de los padres para mostrar al hijo precisamente su voluntad. ¿Te das cuenta? La voluntad de Dios, que es buena y que es agradable y que es perfecta.
Por eso, un hijo nunca debe de irse en contra de la autoridad de sus padres. Por esa razón que acabo de mencionar, porque dentro de la voluntad de Dios tal vez es un no. Y si tu padre, tu papá o tu mamá te dicen que no, debes de tener en cuenta esto. Dios está usando ese no para que tú puedas conocer la voluntad de Dios. Proverbios capítulo 20, versículo 20 dice que el que maldice a su padre o a su madre, se le apagará su lámpara en oscuridad tenebrosa. Imagínense, ¿no?, el terror que se sentirá cuando tú estás en una cueva bien profunda y de repente se te apaga la lámpara con la que te alumbras, ¿no? ¿Qué terror vas a sentir? Saber que ahí pueden salir ratas o pueden salir murciélagos o cualquier otro animal, ¿no? Ahora, no solamente eso, pero no sabes hacia dónde vas, no sabes por dónde salir, no puedes ver ni se te presenta, si se te presenta algún peligro, porque no ves nada. Entonces, este es un ejemplo para que podamos entender este pasaje que acabo de leer, ¿verdad? Eso sucederá con el hijo que no honra a sus padres o que tiene un irrespeto hacia ellos, ¿verdad? O un desprecio hacia sus padres. Dice aquí el versículo 20, su lámpara se apagará y quedará sumido en una oscuridad tenebrosa. Su vida, pues, será desgraciada, ¿verdad? Con mucha necesidad y sin poder ser suplida. Y Dios se va a encargar de eso. Hermanos, menospreciar a los padres no solo se puede hacer con palabras, también en muchas ocasiones se hace con gestos. Vemos en Proverbios 30, el versículo 17, cuando dice que el ojo que escarnece a su padre y menosprecia la enseñanza de la madre. Hijos, quizá tus padres no vieron la cara que hiciste cuando entraste a arreglar tu cuarto, ¿verdad? Pero Dios sí lo vio, Dios sí lo vio. Dios toma ese asunto, jóvenes, y no solamente jóvenes, todos los que somos hijos, Dios toma ese asunto muy en serio. Para Dios no basta con que los hijos obedezcan, sino que en su obediencia honren a sus padres. ¿Se dan cuenta? Ahora, ¿hasta cuándo deben los hijos obedecer a sus padres? Bueno, hasta que se independicen, ¿verdad?, para formar un nuevo hogar. Génesis 2:24, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne, ¿no? Entonces, ¿cuándo deja el hombre a su padre y a su madre? Bueno, cuando ya forman un hogar, cuando forman otro hogar. Claro que el proceso de despego comienza antes, ¿verdad? Conforme el hijo va creciendo, se va haciendo de hecho cada vez pues más independiente hasta que llega el momento de la independencia total, pues cuando ya se casan. Y nosotros como padres debemos tomar en cuenta ese proceso de crecimiento, dándole a nuestros hijos una oportunidad de decisión cada vez más amplia, ¿se dan cuenta? De modo que cuando nuestros hijos se casen, sepan cómo van a enfrentar la vida por sí solos. Ahora, ¿qué tan amplio será el grado de independencia de cada joven? Hermanos, eso lo determinará cada padre en base a la responsabilidad, en base a la confiabilidad, y a la sabiduría que manifieste cada uno de sus hijos, ¿verdad? Sin embargo, hasta que sean totalmente independientes y dejen el hogar para formar otro, los hijos deben obediencia a los padres, a menos que ellos demanden algo que se oponga, de hecho, a la voluntad expresa de Dios que ha sido revelada en su palabra, ¿verdad? Si tus padres te piden algo que va en contra de lo que Dios ha expresado en su palabra, entonces ahí como hijos no debemos esa obediencia. Mientras no hagan esto, nosotros debemos obediencia a nuestros padres, ¿verdad? En tal caso, ¿verdad?, si sucediera algo así como lo que mencioné, será necesario hacer lo que dice la palabra. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Pero entendamos bien este punto, hermanos, porque muchos jóvenes hoy en día, cuando sus padres no son cristianos, sobre todo, ¿verdad?, llegan a hacer mucho daño al cristianismo porque se comportan de una manera ruda e irrespetuosa con sus padres. Y lo triste es que muchas veces lo hacen amparados en su fe, ¿se dan cuenta? Y contienden con sus padres de una forma, como mencioné ahorita, irrespetuosa, con una forma impaciente, ¿no? Y por causa de practicar su fe, ¿verdad?,
descuidan por completo la relación con sus padres. Es un engaño muy fuerte que viven los jóvenes que tienen padres no cristianos. Ahora, jóvenes, esto no debe de ser así. Nuestros padres merecen honra, ¿verdad? Sean cristianos o no. ¿Sí? Es importante que lo podamos entender. Y si un hijo llegara a estar en una posición de tener que desobedecer a sus padres porque ellos son incrédulos, ¿verdad? Porque le quieren llevar a pecar, entonces el hijo puede y debe desobedecer, pero con una actitud apropiada, aún ahí, ¿verdad? Martin Lloyd Jones, dice lo siguiente: si en un momento dado nos vemos obligados a desobedecer a nuestros padres, ¿verdad? De ninguna manera debemos dejar de darles la impresión de que se trata de algo que nos hiere, o que se trata de algo que nos causa profunda pena, o que nos cuesta mucho, ¿verdad? Debemos mostrarles que estaríamos dispuestos a cortarnos la mano derecha a fin de evitarlo, pero que dada la situación no tenemos otra alternativa. ¿Se dan cuenta, hermanos? De esta manera, de hecho, puede ser que Dios lo utilice, que utilice esa actitud de un hijo, de verdad, para influenciar en tus padres. ¿Se dan cuenta? Pero si es hecho de forma contraria, bueno, y si lo hacemos de una manera arrogante o de una manera contenciosa, en muchas ocasiones hasta censurando, ¿no?, a tus padres, bueno, en ese caso va a causar mucho daño. En este caso va a estar carente, ¿no?, completamente de honra y de valor. Y esa actitud aparta a la gente de Cristo, ¿verdad? Y esa actitud le va a hacer decir a esos padres: bueno, estos hijos desde que se convirtieron al cristianismo son obstinados, son sabelotodos, son rígidos, son legalistas, etcétera, ¿verdad? Y todo ese tipo de situaciones pues vituperan el nombre de Cristo. Y al final esto va a levantar una terrible barrera entre esos padres y esos hijos, ¿verdad? Ahora, no solamente es esa barrera entre ellos, pero se levanta una barrera también en cuanto al conocimiento de Dios, ¿verdad? Y eso es algo que definitivamente no agrada al Señor. Ahora vamos a ver algunas maneras en las que los hijos pueden honrar a sus padres, ¿sí? En primer lugar, ¿cómo un hijo puede honrar a sus padres? En primer lugar, obedece a tus papás prontamente. La obediencia inmediata muestra el respeto que tú tienes hacia tus padres. Los hijos que dicen: sí, ahorita lo hago, ¿no? Bueno, lo único que demuestran es esa falta de valor y honra que le tienen a sus padres. Tu obediencia debe de ser pronta, debe ser inmediata. En segundo lugar, ¿cómo tú puedes honrar a tus padres? Obedece a tus padres con buena actitud. Es importante esto. Evita miradas descorteses, evita miradas altaneras, evita gestos irrespetuosos. No contestes con malos modos, ¿verdad? La falta de respeto se demuestra en nuestros movimientos, no solamente en las palabras que decimos. Se demuestra en nuestras expresiones faciales muchas veces, ¿verdad? Los ojos, los párpados, los suspiros y especialmente el tono de nuestra voz, ¿verdad? Todo eso reflejan también la falta de respeto. Tal vez tú ni siquiera te das cuenta de que estás siendo irrespetuoso, pero los demás sí lo notan, ¿verdad? Entonces cumple lo que tus padres te piden con entusiasmo. Obedece con una buena disposición y con alegría. No a regañadientes, ¿verdad? Sino más bien con un anhelo auténtico de realizar pues todo lo que ellos quieren. En Salmo 48 dice: el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, ¿verdad? Entonces obedécelos con una buena actitud. En tercer lugar, ¿cómo tú puedes honrar a tus padres? Habla bien de ellos, ¿verdad? No hables mal de tus papás. Y pon atención en esto, hermano.
Debes hablar reverentemente de tus padres, tanto en su presencia como cuando ellos no estén. ¿Sí? Debes de responder, ¿verdad? Cuando te hablan, no te quedes callado cuando están llamándote. Oye, fulanito, y ahí te quedas, no les respondes, ¿verdad? Debes de responder cuando ellos te hablan. Tienes que esperar a oír primero lo que dicen tus padres, ¿verdad? Antes de empezar a hablar y empezar a discutir. Y cuando ellos no están presentes, habla de ellos de modo que todos los que escuchan sepan que los tienes en una alta estima, ¿sí? Porque si por ahí andas tú hablando, ay, es que mis papás ya no los aguanto y tantas cosas que los jóvenes dicen hoy en día, eso es deshonra a los padres. Entonces, cuando ellos no estén presentes, habla de ellos, ¿verdad? De manera que todos los que te escuchen sepan que tú los tienes en alta estima. Atesora sus dichos sabios, joven. Cuéntale a los demás lo que ellos han hecho acertadamente. ¿Ya? No te explayes en hablar de todas las cosas que tus papás hacen mal y hasta parece que entre los jóvenes lo disfrutan. Eso es deshonra para ellos. ¿Verdad? Háblales de todo lo que ellos han hecho acertadamente. Que tú puedas preservar el buen nombre de tus padres. ¿Te dan cuenta? Luego, la cuarta forma como tú puedes honrar a tus padres, y que de hecho es muy importante y muy pocos jóvenes lo hacen, ¿verdad? Pero ora por ellos, ¿sí? Ora por ellos. No es muy común, que los jóvenes oren por sus padres. Normalmente la norma que tenemos como cristianos es que los padres oremos por los hijos, pero jóvenes y hermanos, ora por tus padres, ora por ellos. La quinta forma en la que tú puedes honrar a tus padres, presta mucha atención a sus enseñanzas y a sus consejos. Los padres naturalmente tienen más experiencia, tienen más habilidad en la vida, ¿verdad? El hijo pródigo no quiso escuchar el consejo de su padre hasta que aprendió por experiencias malas, ¿verdad? Y por las consecuencias, por su decisión equivocada y su decisión necia, ¿verdad? Él tuvo que aprender, y después de haber entristecido a su padre, ahora sí ya acepta su dirección al tomar decisiones importantes en su vida, ¿verdad? Entonces, nosotros como jóvenes también, ustedes que están bajo la autoridad aún de sus padres, es muy importante esto, acepten su dirección. Acepten su dirección cuando estás tomando decisiones importantes en tu vida. Decisiones como elegir una carrera, elegir un cónyuge. Es una decisión muy importante que los jóvenes deben de tomar en cuenta a sus padres. Hoy en día muchos jóvenes ya no lo hacen. Ya solamente llegan con el papá y dicen, aquí está mi pareja, ¿verdad? Y eso lo vimos en la clase del cortejo, pero son decisiones importantes en las cuales los hijos deben de tomar en cuenta a los padres, ¿verdad? Y esto no significa que los papás van a decidir, pero sí que vas a recibir mucha sabiduría para tomar las mejores decisiones que van a influenciar el resto de tu vida. ¿Se dan cuenta? Estas son las decisiones más importantes que tú vas a tomar en tu vida. Entonces, piensa en esto. ¿Cómo puedes dejar a tus padres fuera de eso? ¿Cómo puedes dejarles fuera de precisamente esas decisiones tan importantes en tu vida? En sexto lugar, ¿cómo tú puedes honrar a tus padres? Sigue su buen ejemplo, ¿sí? Y sobre todo, síguelos al seguir ellos a Cristo, ¿no? ¿Qué fue lo que dijo Pablo en 1 Corintios 11:1? Sean imitadores de mí, así como yo soy imitador de Cristo. Entonces, miren, jóvenes, no sigas a tus padres en sus errores, ¿verdad? Y sobre todo como una excusa para pecar. Pues como mi papá se equivocó en esto, entonces yo también. No sigas a tus padres en sus errores. No los critiques, de hecho, por esos errores. Porque tienes que recordar que solamente nuestro Padre Celestial es perfecto. Nuestros padres no lo son. Ellos no son perfectos, ¿sí? Disimula sus faltas o toléralas, pues, ¿verdad? Pero no los estés criticando. Trata de ser como tus padres en lo bueno, ¿verdad? En todo lo bueno que hacen.
Ese es el mejor modo de honrarlos, ¿te das cuenta? Luego, ¿qué otra forma? En número 7, ¿qué otra forma puedes honrar a tus padres? Sé agradecido y pon un empeño sincero por corresponderles, ¿verdad? Para mostrarles ese agradecimiento. Nuestros padres han hecho mucho por nosotros y lo han hecho de una manera incondicional, ¿verdad? Entonces, nosotros debemos de ser agradecidos con ellos y en lo que está de nuestra parte, ser generosos con ellos también. Hermano, muestra tu gratitud por su bondad y por haber ellos satisfecho tus necesidades. ¿Te das cuenta? Cuida de ellos, ¿verdad? Hazles saber que ellos son valiosos para ti porque hicieron mucho por ti y porque todo lo que hicieron o todo lo que tú has recibido y la persona que tú eres fue porque vino de ellos, por ese interés y ese amor hacia ti. Entonces reconoce su amor y cuidado paternal o su cuidado maternal, reconócelo. Reconoce el amor sacrificial que te han tenido. Cuánto de su tiempo dieron, cuánto de su energía, cuánto de su dinero ellos invirtieron en tu bienestar, ¿verdad? La fidelidad al Señor tiene que empezar, hermanos, en casa. ¿Me explico? Demostrando cómo tu aprecio por tus padres. Ahí empieza la fidelidad al Señor. Entonces, todo lo que puedas hacer por tus padres realmente nunca va a ser suficiente para pagarles su amor. Tienes que tener esto presente, porque los hijos menosprecian muchas veces a los padres. Tienes que pensar esto, todo lo que tú puedas hacer por tus padres nunca va a bastar, nunca va a ser suficiente para pagarles su amor. Luego el número 8, la octava forma en que tú puedes honrar a tus padres, acepta la disciplina de parte de tus padres. Es importante también eso, acéptala con humildad. Recuerda que naciste pecador, ¿verdad? Y tú necesitas la disciplina. Entonces nunca debe avergonzarte más, ¿verdad? Que la reprensión de tus padres. ¿Me explico? Y debes corregirte como respuesta a la disciplina. ¿Te das cuenta? Solamente los hijos necios no hacen caso a las reprensiones. Leemos en Proverbios 13:1, el hijo sabio recibe el consejo del padre, mas el burlador no escucha las reprensiones. Entonces, sé paciente con las restricciones paternales con respecto en muchas ocasiones a lo que comes, a lo que bebes, a lo que vistes, aún a tus diversiones, ¿verdad? Y aprende a sacrificarte y a tener paciencia. ¿No te parece, de hecho, que es malo enojarte con los que mejor te quieren? ¿Cuántas veces te has enojado por las restricciones que tus papás hacen hacia ti? Eso es una necedad cuando tú te enojes, ¿no? Te enojas con los que más te quieren, con los que están guardando y cuidando tu vida. Recuerda que hay órdenes bíblicas para tus padres. Dios nos da esas órdenes. Aún para la disciplina corporal que nosotros en muchas ocasiones aplicamos en su momento a nuestros hijos. Proverbios 13:24 dice que el que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. ¿Te das cuenta? Entonces no estorbes esa disciplina, ¿verdad? Para tus papás es doloroso corregirte, pero como te aman, pues lo hacen. Aunque no tienes por qué tolerar también, ¿verdad?, que otros te peguen. Tus padres solamente tienen ese derecho, ¿verdad?, con el propósito precisamente de librar tu alma del infierno. Entonces no tienes que tolerar que otra persona te discipline. Y otra persona, hablo de familiares, ¿verdad?, tíos, hermanos, abuelos. Esa es una tarea solamente para los padres. Ahora, no te resientas con tus padres porque te están disciplinando. Tus padres tienen la obligación ante Dios, de hecho. Tienen la obligación de hacerlo. Entonces no te resientas con ellos. La novena forma de honrar a tus padres es perdonándoles. Perdona a tus padres. Muchos jóvenes permiten que la ira y los pensamientos negativos, ¿verdad?, hacia sus papás se vayan acumulando. Y esa amargura nubla el pensamiento, muchachos, y paraliza la capacidad de responder con humildad y darle a los padres el honor que Dios demanda. Una actitud de amargura
hace que estés buscando maneras de vengarte de ellos. ¿Se dan cuenta del engaño y de la obra satánica del diablo? ¿Verdad? Cuando un hijo tiene esa actitud de amargura y está buscando la manera de vengarse de ellos por lo que, entre paréntesis, ¿verdad?, lo que le han hecho, bueno, está bajo una influencia completamente negativa. La amargura puede empezar por algo pequeño, jóvenes, ¿verdad?, pero crece rápidamente, y Hebreos capítulo 12, 15 dice, miren bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, dice que brotando alguna raíz de amargura les estorbe y por ella muchos se han contaminado. Pero podríamos mencionar muchas razones por las que los hijos llegan a sentir amargura contra sus padres, ¿verdad? Algunas situaciones que experimentan los hijos pueden ser que los padres no cumplieron lo que prometían, ¿verdad? O los padres castigaron por cosas que tú no hiciste, ¿verdad? O padres violentos, ¿no?, al castigar a los hijos, o prestar más atención a los hermanos que a uno mismo, ¿no? O ser un mal ejemplo como padres también para ti, o decirte que hicieras cosas en las que ellos no son ejemplo, ¿no? Oye, pues ponte a leer la Biblia, pero él no la lee, ponte a orar, pero el padre no ora, etc. O desquitar también su frustración contigo, o esperar demasiado de ti, o no estar en los momentos en los que necesitabas más esa presencia de tus padres, ¿no? O que no hicieron cosas que eran importantes para ti. Todo ese tipo de situaciones, ¿verdad? Son algunas razones por las cuales los hijos pueden empezar a sentir amargura hacia los padres. Pero aún con todo esto, Dios demanda perdonarles. Dios manda a todos, de hecho, a que perdonemos, ¿verdad? De Efesios 4, 31 a 32 dice, quítense de ustedes toda amargura, todo enojo, toda ira, toda gritería y toda maledicencia y toda malicia. Antes, dice el apóstol Pablo, sean benignos unos con otros, sean misericordiosos, perdonándose unos a otros, como Dios también les perdonó a ustedes en Cristo. ¿Se dan cuenta? Dios nos manda a perdonar. No nos toca hacer que nuestros padres corrijan lo que hicieron mal. No nos toca a nosotros. Y nadie tiene padres perfectos. Y por amor a Cristo, cada uno de nosotros debemos estar dispuestos a perdonar a nuestros padres. No importa cualquier circunstancia que tú creas fue lo peor que pudieron hacer tus padres, todos nosotros somos llamados a perdonar y debemos estar dispuestos para hacerlo. Piensa en las muchas veces que ellos han tenido que perdonarte a ti. ¿Verdad? Si crees que aún luchas con amargura hacia tus padres, piensa en esto. Piensa en todas las veces que ellos han tenido que perdonarte. Puedes aprovechar también esto para comentarlo con tu discipulador. Si crees que necesitas consejería, también busca ayuda con nuestro pastor o con algún hermano fuerte en la fe también, pero hermano, no sigas adelante con esa amargura, porque estás en pecado. No sigas en amargura hacia tus padres. Busca ayuda, busca consejería, pide una cita con nuestro pastor. Abre tu corazón y termina de una vez con esa situación, ¿verdad? Si no lo haces, terminarás faltando el respeto a tus padres cada vez más, y estás ofendiendo a Dios con esas actitudes negativas e irrespetuosas hacia ellos. Cuando nosotros sentimos ira y resentimiento hacia ellos, ya no es culpa de ellos, ya no es culpa de tus padres, ya es culpa tuya, ¿sí? ¿Te das cuenta? Ahora, para ser agradecidos se requiere precisamente que los puedas perdonar por todas las faltas, por todas las heridas que hay. ¿Te das cuenta? Entonces, haz una pausa en tu vida y atiende eso en tu corazón. La 10ª forma como tú puedes honrar a tus padres es pidiéndoles perdón a ellos también, ¿sí? Si tú percibes que has actuado mal hacia tus padres, si percibes que has sido mal agradecido,
que has sido irrespetuoso en muchas ocasiones, que has guardado amargura contra ellos, o si percibes que has hablado mal de ellos, ¿no? O les has criticado, o has sido rebelde a su autoridad, o has menospreciado su instrucción y su consejo. Entonces, pídeles perdón. Pídeles perdón y confiésales tus malas actitudes. Y exprésales también un deseo de tener una relación estrecha con ellas, con ellos, ¿verdad? Que tienes el deseo de comunicarte con ellos, en lugar de guardarles coraje, ¿sí? Ahora quizá te preguntes, ¿y yo debo de hacer que mis hijos me obedezcan? ¿Verdad? Los que somos padres, ¿yo debo de hacer que mis hijos me obedezcan? Si aún viven en mi casa, sobre todo. Y hermanos, la respuesta es sí, claro que sí. Hay padres que piensan que como sus hijos no son creyentes, pueden dejarles hacer lo que quieran y están cometiendo un gravísimo error. Y lo van a cosechar, ¿sí? Sean cristianos o no los hijos, todos tienen que obedecer, ¿sí? Claro, será difícil, pero ese padre al final está haciendo un bien a su hijo. Ahora, si tú eres hijo, ¿verdad?, que aún estás en casa de tus padres y sobre todo eres creyente, entonces tú podrás ver, ¿verdad?, en todo momento la mano amante de Dios guiándote a través de la autoridad paterna, de la autoridad de tus padres. No verás a tu padre o a tu madre, ¿verdad?, en ese momento. Tú vas a ver a Dios detrás de tu papá y de tu mamá. ¿Te das cuenta? Por eso, hijos, les hacemos un llamado, sobre todo, a examinarse a ustedes mismos. Piensa, ¿estás siendo un hijo obediente? ¿Estás honrando a tus padres? Y si no es así, arrepiéntete de ese pecado. Y aunque quizá pienses que tus padres no están cumpliendo con su deber paternal delante de Dios, y tal vez sea cierto, no olvides que tú tienes una responsabilidad individual con Dios. Y si ellos no lo hacen, Dios les va a llamar a cuentas un día. Pero tú tienes que hacerlo, porque tú eres un hijo de Dios. ¿Te das cuenta? Tienes que responder en obediencia, perdón, a ese mandato, al mandato de Dios. Ahora, hermanos, quizá te preguntes, ¿y si yo soy hijo que ya no estoy bajo mis padres en casa? Hermanos, el deber de honrar a los padres continúa vigente. Aún después de que los hijos se casan. ¿Me explico? Si bien se produce una nueva relación, ¿no?, cuando los hijos se van para formar una familia y pues ya no están obligados a obedecer como antes, ¿verdad? Aún así, los hijos deben honrar a sus padres hasta la muerte. Y eso incluye algunas de las siguientes sugerencias que voy a mencionar. En primer lugar, sostenerles económicamente cuando ellos ya no pueden sostenerse por sí mismos. Mateo capítulo 15, versículos del 5 al 6 dice, pero ustedes dicen, ¿verdad? Jesús estaba diciendo, cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios todo aquello con que pudiera ayudarte. Dice el Señor, ya no ha de honrar a su padre o a su madre, aún así han invalidado, dice Jesús, el mandamiento de Dios por su tradición. Y Jesús aquí está enseñando que si un joven, ¿verdad?, ya casado, y pon atención en esto, piensa, ¿no?, que ya no tiene el deber de honrar a su padre, que ya es anciano, y es como si le dijera a su padre, parafraseando este pasaje, ¿verdad? Mira, yo tenía que dar yo tenía este dinerito para dártelo, pero resulta que es mi ofrenda a Dios. Entonces, ¿qué es lo que Jesús está diciendo? Él está invalidando el mandamiento de Dios. ¿Cuál es el mandamiento? El de honrar. Debemos hacer lo que podamos para satisfacer las necesidades de nuestros padres. ¿Te das cuenta? Entonces, esta es una sugerencia para los que ya estamos casados, para que podamos precisamente seguir honrando a nuestros padres, sostenerles económicamente cuando ellos ya no pueden hacerlo por sí mismos. En segundo lugar, habla lo bueno de ellos y no hables lo malo, aun cuando nuestros padres ya hayan fallecido.
Debemos de defender su reputación. Hay hombres que se llenan la boca hablando de toda la maldad de los padres, ¿verdad? Y sobre todo cuando ya fallecieron. Entonces, esa es una sugerencia también. Habla lo bueno de ellos, no hables lo malo. En tercer lugar, la tercera sugerencia, está atento a sus necesidades espirituales, ¿verdad? De modo que si no son cristianos, ¿verdad? Con toda humildad y prudencia, tú puedes usar los medios apropiados para acercarlos a Cristo. Y si son creyentes, ora por ellos. Y si no les es posible más, ¿verdad?, asistir a la iglesia, pues tú puedes llevarles para su crecimiento espiritual. ¿Te das cuenta? En cuarto lugar, la cuarta sugerencia, puedes estar atento a sus necesidades emocionales. Los padres necesitan a sus hijos, necesitan seguir pasando tiempo con ellos. Los padres necesitan seguir hablando con sus hijos, necesitan ser escuchados. Y los hijos debemos buscar cultivar una relación con ellos. Necesitamos ser sensibles ante sus preocupaciones, ante sus miedos, para que perciban que ellos nos importan, ¿verdad? No siempre podremos visitarles, claro, o no siempre podrán recibirnos, pero podemos mostrar cariño con una llamada, ¿verdad?, con un mensaje de texto o con otras maneras. Lo importante es que ellos puedan darse cuenta de que estamos pensando en ellos. La quinta sugerencia, puedes hablarles con respeto, háblales con respeto. La forma en la que les hablamos también es muy importante. Debemos de respetarlos con nuestras palabras, con nuestras expresiones, con los gestos de nuestra cara, con el lenguaje corporal. Debemos de respetarlos. Mateo 12:34 nos recuerda, ¿verdad?, que de la abundancia del corazón habla la boca. Dios nos ha dado un corazón nuevo y Dios se va a glorificar cuando nosotros mostramos ese corazón nuevo a otros y sobre todo a nuestros padres. La sexta sugerencia, hermanos, anímales, ¿verdad? Anímales. Con la edad, la forma de pensar cambia y cambia mucho. Y hay muchas inseguridades, ¿verdad?, que se desarrollan en los padres, sobre todo cuando ya van creciendo, ya van envejeciendo. Los padres, a medida que envejecen, ellos comienzan a reflexionar. Comienzan a perder a seres queridos, comienzan a perder a amigos, sus memorias poco a poco van fallando, ¿verdad? Y las habilidades, la fuerza que tenían en su juventud ya no las tienen. Entonces podemos hablarles de lo que han hecho bien, ¿te das cuenta? Hay que animarles, hacerles ver lo bueno de ellos, o las ocasiones cuando hicieron algo que fue especial o que fue significativo para nosotros. Y si son creyentes, anímales a orar, anímales a leer la Biblia. También lo pueden hacer juntos, de hecho. Y si todavía tienen la capacidad de ellos, pues motívalos a discipular a otras personas. Y motívales a servir a la iglesia si aún tienen la capacidad. Ahora, la séptima sugerencia, cuídalos. Ellos pueden necesitar nuestra ayuda físicamente, ¿verdad? En muchas ocasiones para bañarse, para vestirse, para cocinar, y en muchas ocasiones hasta financieramente, ¿verdad? David oró al Señor en el Salmo 71:9 y dice, él le dijo, no me rechaces en el tiempo de la vejez. Eran las palabras de David. Dice, no me rechaces en el tiempo de la vejez, no me desampares cuando me falten las fuerzas. Ahora nosotros podemos ser las personas que Dios utilice para demostrar su cuidado a nuestros padres con nuestras manos. Hermano, cuídalos. Ellos deben saber que nunca los va a abandonar el Señor, ni nosotros tampoco, ¿verdad? Ellos cuidaron de nosotros toda la vida y debemos nosotros gozosamente cuidar de ellos. Ahora, la octava sugerencia, persiste en honrar a tus padres hasta el final. Hermano, pese a las tentaciones para dejar de hacerlo, pese a todas esas situaciones que a veces experimentamos, ¿verdad? No dejemos que nada sea un tropiezo para cuidarles hasta el final. Aun si nuestros padres hicieron a nuestro parecer mal, ¿verdad? Y cuando ellos están envejeciendo, en muchas ocasiones se vuelven irritables y se vuelven irracionables, ¿no? Hermanos, sigamos honrándolos. Ninguno de nosotros sabemos cuándo el Señor nos va a llamar a su presencia. Sin embargo,
Frecuentemente Él nos llama a los padres, ¿verdad? Antes que a los hijos. Y debemos de cuidarlos como si fuera su último día. Su último día. La novena forma de que tú puedes, la novena sugerencia, perdón, hermano, cuando tus padres fallezcan, asegúrate de que tengan un entierro honorable. Esa es una otra sugerencia. Un entierro decente, hermanos, ¿verdad? Así que el honrar, de hecho, a nuestros padres, nos damos cuenta, permanece hasta la muerte, ¿se dan cuenta? Ahora, como conclusión, hermanos, vemos que la obediencia y honra a los padres es un mandato divino, ¿verdad? Con el agregado de las más grandes recompensas y los más grandes castigos también, ¿verdad? Si tú tienes padres inconversos, hónralos. Dios te santificará por medio de ellos. Si tú tienes padres cristianos, cuentas con grandes privilegios y tienes más responsabilidad, de hecho, de cumplir tu deber. Así que, hijos, hermanos, no veamos este deber como un peso sobre nuestros hombros. ¿Se dan cuenta? Como decíamos al principio, ¿no? Tengamos plena conciencia de las bendiciones de la obediencia y también de los sufrimientos de la desobediencia. Tengamos plena conciencia de esto. Honrar a nuestros padres demuestra nuestro respeto y confianza en la soberanía de Dios, en haberlos elegido para nosotros, ¿verdad? Así que para terminar aquí les dejo algunas preguntas para que podamos meditar en ellas y podamos comentarlas con nuestros discípulos y los discipuladores. En primer lugar, para los hijos que aún están en casa, ¿verdad? ¿Aceptas la autoridad que Dios ha dado a tus padres sobre ti? ¿Escuchas a tus padres atentamente para obedecerles? ¿Pones atención para comprender lo que tus padres piden? ¿Obedeces a tus padres con la intención de agradar a Dios? ¿Los tratas con honra? Ahora, ¿tú crees que es justo que obedezcas a tus padres? Y si sí, ¿por qué crees que es justo? ¿Qué tan responsable y confiable eres para tus padres? ¿Verdad? Para que ellos te permitan tomar cada vez más decisiones por ti mismo. ¿Obedeces a tus padres con prontitud y con una buena actitud? ¿Eres agradecido con ellos? ¿Aceptas y recibes la disciplina que ellos te dan? Ahora, para los hijos que ya están fuera de casa, ¿verdad? También para estas preguntas para que las comenten. ¿Tratas a tus padres con honra? ¿Hablas bien de ellos en su presencia, como fuera de ella? Aun cuando ya fallecieron. ¿Verdad? ¿Oras por tus padres? ¿Buscas satisfacer sus necesidades económicas en tus posibilidades? Si es que ellos ya no pueden sostenerse por sí mismos. ¿Estás atento a sus necesidades espirituales? Y si no son creyentes, ¿les has predicado de Cristo? ¿Oras por ellos? Y si son ya creyentes, ¿verdad? ¿Buscas pasar tiempo con ellos? ¿Buscas cultivar esa relación con ellos? ¿Les visitas o les llamas? ¿Les hablas con respeto? ¿Les animas haciéndoles ver lo bueno de ellos? ¿Verdad? ¿Les animas a orar, a leer la Biblia o a seguir sirviendo? ¿Les honras a pesar de que se hayan vuelto en algún momento irracionables o irritables? Hermanos, que Dios nos ayude, ¿verdad?, a cumplir con este deber de una forma amorosa y respetuosa. Que podamos honrar a nuestros padres y a través de eso glorificar a Dios en ello. Vamos a terminar con una oración. Padre, te damos gracias. Gracias por los padres que tú nos has dado. Ayúdanos a honrarles. Los jóvenes solteros, a honrarles y obedecerles, Señor. Para que se cumpla ese principio que tú diste en tu palabra, para que sean de larga vida en la tierra y todo lo que hagan les salga bien. Y los que ya estamos casados, Señor, ayúdanos a continuar honrándoles de estas maneras que mencionamos, sabiendo que de esta manera te glorificamos a ti. Oramos por todo esto en el nombre de Jesús. Amén.
Que el Señor les bendiga, hermanos.